La propuesta de restablecer la bicameralidad en el Perú ha generado un intenso debate, con planes de modificar 50 artículos de la Constitución. Sí, tanto criticaban a Castillo por querer modificar la Constitución y ahora ellos lo quieren hacer de una manera silenciosa. Pero esto no es todo. Esto también le otorgaría a los congresistas el derecho de gracia o al indulto, lo que significa que pueden liberar a cualquier preso, lo que ha despertado fuertes críticas. Además, se ha planteado la preocupación por el posible aumento de las ganancias personales de los congresistas. Estas propuestas han avivado la controversia en torno a los cambios propuestos en el sistema político peruano. Sean bienvenidos, y esto es Historias para Contar. La propuesta de instaurar la bicameralidad en el Perú ha generado fuertes discusiones debido a las posibles implicaciones y motivaciones detrás de ella. La propuesta fue presentada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra, quien pertenece al partido fujimorista. Sí, otro fujimorista detrás de esto. En la votación, la propuesta recibió 86 votos a favor, se quedó a tan solo uno de lograr los 87 que se necesitaban para aprobarlo. Después de esto, todos pensábamos que lo que tocaba era un referéndum, pero los congresistas, no son tan tontos. Ya en 2018 se había hecho un referéndum y la pregunta 4, la cual era la siguiente: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Obtuvo un rotundo no, con 13.949.831, mientras que el sí tan solo obtuvo 1.462.516 votos. Así que por eso es que Hernando Guerra García presentó una reconsideración a la votación que perdieron y al final fue aprobada. Sí, poco o nada les interesa nuestra opinión. Vamos, peruano, despierta, no les importa tu opinión. ¿Piensas que porque votaste por ellos eres importante? No, eres un número más y listo. Y a ellos, los únicos números que les interesa son los de sus cuentas bancarias, nada más. La propuesta establece la creación de un Senado y una Cámara de Diputados, lo cual ha generado discrepancias no solo en la estructura legislativa, sino también en posibles implicaciones, como la llamada reelección camuflada. Ahora te explicamos por qué, y también la falta de legitimidad popular, lo cual explicamos hace unos instantes. El dictamen aprobado establece que el Senado estaría compuesto por 60 senadores. Por otro lado, la Cámara de Diputados estaría compuesta por 130 diputados. Se establecen requisitos rigurosos para acceder tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, como la nacionalidad peruana, edades mínimas y derecho a voto, y sobre todo haber sido congresista. Sí, los mismos inservibles de este Congreso. Este Congreso que no los quiere pero ni su madre, también irían a la Cámara de Diputados. Durante la votación se produjo un incidente violento cuando la congresista María del Carmen Alba, de Acción Popular, intentó cambiar la postura de la congresista Francis Paredes del bloque magisterial, agarrándola del brazo. Posteriormente, la congresista Alba dijo que esto no fue cierto. Y sí, claro que le creemos, lo más probable es que le estuvo diciendo que luego tenían que ir al SPAC y lo mucho que la quiere. La propuesta ha sido criticada por algunos parlamentarios, como Ruck Luque de Cambio Democrático, quien la considera una reelección camuflada que va en contra del sentir del pueblo. En respuesta, el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, argumenta que la reelección es experiencia y no corrupción. Claro, como si los congresistas de ahora fueran los más transparentes de la historia de nuestro querido Perú. Se prevé que la implementación de la bicameralidad aumente el presupuesto del Congreso y no como lo dijo Alejandro Cabero, quien asegura que un parlamento bicameral no costará más que el actual. Al final, se requerirán más recursos para atender a las dos cámaras y a los parlamentarios que las conformen. Actualmente, el Congreso maneja un presupuesto de 928 millones de soles para el año 2023, lo cual representa un incremento del 43% en comparación con el presupuesto del 2021. En el proyecto presentado dice que el nuevo Congreso bicameral tendrá un presupuesto no mayor al 0,6%, lo cual no puede sonar mucho, pero esto significa más de 1.200 millones para el año 2024. Otro punto controversial es que si se llegase a negar 2 veces la confianza a un Consejo de Ministros, el presidente tiene el poder de disolver el Congreso,
algo que Martín Vizcarra ya hizo antes, pero con estas nuevas modificaciones a la Constitución ya no se podría realizar. Por lo tanto, de esta manera se están tratando de blindar a toda costa. Otro punto controversial, y creo que este es mucho más controversial que el anterior, pero bueno, es que ahorita estamos hablando de qué es peor que otro, así que ya no estamos hablando de nada bueno. Pero bueno, es que los congresistas tendrían el derecho de gracia, lo que significa que cualquier congresista puede sacar a gente de prisión, sí, sin importar lo que sean, corruptos, violadores, lo que sea. Esto significa que ahora cada liberación será otorgada al mejor postor. La iniciativa de restablecer la bicameralidad surge en un contexto de crisis política en Perú, y no como lo dijo Alberto Tarola para un medio de París, el cual dijo: la crisis ya concluyó, estamos gobernando en paz. En los últimos años, Perú ha experimentado una serie de escándalos de corrupción que han afectado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas. Esto ha generado un ambiente de descontento y demanda por cambios en el sistema político. En este contexto, la propuesta de restablecer la bicameralidad ha ganado fuerza como una posible solución para fortalecer la representatividad y la transparencia en el Congreso. La propuesta de implantar la bicameralidad en Perú trae consigo una serie de consecuencias negativas que no podemos pasar por alto. El aumento del presupuesto para los congresistas, la posibilidad de liberar presos y los intentos de blindaje son indicios claros de un afán por adueñarse del país. Es momento de que la población peruana no se quede callada ante este saqueo. Despertemos y hagamos oír nuestra voz. Compartamos esta información y alcancemos la voz para que todo el Perú conozca lo que sucede en el Congreso. Juntos podemos hacer la diferencia y defender los intereses de nuestra nación. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.